Siempre supe que mi yerno no me soportaba del todo. Lo veía en sus gestos, en sus silencios forzados durante la cena, en la forma en que evitaba mirarme cuando hablaba, como si le incomodara mi presencia, como si yo fuera un mueble viejo que nadie se atreve a tirar, pero que estorba en la sala. Yo lo entendía. Después de todo, me mudé con ellos tras la muerte de mi esposo. No fue fácil para nadie, mucho menos para mí. Dejé mi casa, mis plantas, mi rutina, para no quedarme sola. Mi hija fue quien insistió. «Mamá, vente con nosotros, así estamos juntas», me dijo mientras me abrazaba con fuerza. Yo asentí, sin saber que esa decisión marcaría el inicio de algo más doloroso que la soledad. Al principio todo parecía ir bien. Ayudaba con los niños, cocinaba cuando podía, me ocupaba de las pequeñas cosas que a veces ellos no alcanzaban, pero con el tiempo, la cordialidad de mi yerno se fue desgastando. Una noche, lo escuché decir en la cocina, pensando que yo ya dormía: «No puedo más con esto. Tu madre está en todo, opina de todo, interrumpe nuestro ritmo, nos está robando la paz». No dije nada, solo apreté los labios y regresé a mi cuarto, con el corazón estrujado como una servilleta usada. Desde ese día, traté de hacerme invisible, no intervenir, no molestar. Pero aún así, mi sola presencia parecía incomodarlo. Y lo peor era que mi hija no decía nada, callaba, y su silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. Una tarde de domingo, mientras poníamos la mesa para el almuerzo familiar, él soltó la frase que lo cambiaría todo. ¿Podríamos comer tranquilos, solo los 4? Sin invitados, ni presencias innecesarias. Sentí como si me hubieran borrado de una pincelada. Presencia innecesaria. Eso era yo ahora. Mi hija intentó suavizarlo con una risa nerviosa, pero la herida ya estaba hecha. Después de ese almuerzo, empecé a notar cómo mi mundo se encogía dentro de la casa. Ya no me pedían que ayudara con los niños. Ya no dejaban mi taza en la mesa. Y hasta mi silla en la sala había desaparecido. Mi espacio, mi lugar. Lo estaban borrando lentamente, sin decirlo directamente. Pero cada gesto hablaba por sí solo. Comencé a pasar más tiempo en mi habitación, con mi tejido, con mis recuerdos, y con un silencio que dolía más que cualquier grito. Un día escuché a mi nieta, mi niña, mi amor, mi compañera de tardes de cuentos, decir con voz baja a su madre: «Mamá, la abuela ya no juega conmigo, está enojada». Y mi hija solo dijo: «Está cansada, cariño». No estaba cansada, estaba rota, desgastada por dentro. No era solo por mi yerno, era por la indiferencia de mi propia hija. Ella, que alguna vez corrió a mis brazos llorando por una pesadilla, ahora giraba la cabeza cuando yo entraba a la cocina. Comencé a preguntarme si había hecho mal, viniendo a vivir con ellos, si mi presencia era un estorbo, un error. Hasta que una tarde, mi yerno se quejó de un dolor en el pecho. Le restó importancia. Dijo que era estrés, o que comió muy rápido, pero al día siguiente el dolor volvió, más fuerte, más persistente. Mi hija entró en pánico, los niños lloraban, y él estaba blanco como una sábana. Llamaron a emergencias, y mientras lo subían a la camilla, él me miró, por primera vez en semanas, y en su mirada no había desprecio. Había miedo, y yo, sin pensarlo, me acerqué y le tomé la mano. No dijo nada, tampoco yo, pero en ese apretón silencioso, algo cambió. El hospital estaba a 20 minutos, pero ese trayecto pareció eterno. Mi hija iba en silencio, sujetando fuerte la mano de su esposo, que apenas podía respirar. Yo fui en el asiento trasero, con mi nieta más pequeña dormida en mis brazos, y aunque nadie me lo pidió, sabía que tenía que estar ahí. Una vez en urgencias todo fue confusión. Batas blancas, preguntas rápidas, firmas, monitores, tubos. Lo diagnosticaron con una obstrucción arterial. «Si hubieran esperado unas horas más», dijo el médico, «podría haber sido fatal». Mi hija rompió en llanto, y yo, como tantas veces en su infancia, fui quien la abrazó, quien le sostuvo la espalda mientras se desmoronaba. «Mamá», me susurró, «no sé qué haría sin ti». Ese momento fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí vista. No como carga, sino como madre, como pilar. Pasé toda la noche en la sala de espera. No dormí, no comí,
Solo tejí y recé. Por él, por ellos, por todos nosotros. Por la mañana, el médico salió con buenas noticias. La cirugía fue un éxito. Estaba estable, pero necesitaría semanas de recuperación y cuidado constante. Mi hija, pálida, me miró con ojos llenos de agotamiento y miedo. ¿Podrás ayudarnos, mamá? Yo solo asentí. No hacía falta decir más. Desde el primer día en casa, después del hospital, todo cambió. Mi yerno ya no era el mismo. Había en su mirada un cansancio distinto, no físico, sino existencial, como si hubiese mirado a la muerte a los ojos y hubiese comprendido algo que antes se negaba a ver. Estaba débil, pero no perdía ocasión de agradecerme. Una y otra vez. Por el té caliente, por los calmantes a tiempo, por acompañarlo cuando no podía dormir. Gracias, señora Isabel, me decía. No habría salido de esta sin usted. Y yo no sabía qué responder, porque su gratitud, aunque sincera, no borraba meses de rechazo. Pero no lo hacía por él, lo hacía por mi hija, por mis nietos, por la familia que con sus fallas seguía siendo mía. Cuidarlo me devolvió algo que no sabía que había perdido: sentido, propósito. Cada noche, cuando todos dormían, me quedaba sentada junto a su cama, leyendo en voz baja o simplemente acompañándolo en silencio. Y en una de esas noches me miró con ojos vidriosos y dijo: «Sé que no he sido bueno con usted. Sé que la hice sentir como una intrusa. Y no tiene perdón». Guardé silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque las palabras a veces estorban cuando el alma habla. «Pero si me permite», continuó, «me gustaría que supiera que ahora la veo, la reconozco y la valoro». Me temblaron los dedos. No por emoción, sino porque esas palabras las había esperado tanto tiempo que ya no creía merecerlas. Simplemente le acaricié la mano, con suavidad, como se acaricia a un hijo cuando finalmente vuelve a casa. La recuperación fue lenta, pero constante. Mi yerno comenzó a caminar de nuevo por la casa, primero con pasos torpes, luego con más firmeza. Los niños se alegraban al verlo levantado. Mi hija volvió a sonreír, aunque con ojeras, y yo simplemente estaba, como lo había estado siempre, como lo estaría hasta el final. Un sábado por la mañana, él pidió sentarse en el jardín. Yo le ayudé a llegar hasta el banco bajo el limonero, el mismo donde solía tejer, antes de sentirme una sombra. Se quedó allí, mirando las hojas moverse con el viento. «¿Sabe, Isabel?», dijo sin mirarme. Cuando me dijeron que tenía que estar en cama, pensé que sería el fin, que perder el control era lo peor que podía pasarme. Guardé silencio. Pero resulta que perder el control fue lo mejor que me pudo pasar, porque me obligó a ver quiénes estaban y quiénes no. Usted estuvo, cuando ni yo mismo sabía si quería seguir. Sus palabras no eran dramáticas, eran sinceras, dolorosas y profundamente humanas. «Le debo una disculpa», continuó. «No, le debo muchas. Por cada vez que la ignoré, por cada comentario cruel, por no haber valorado que usted es la raíz que sostiene a esta familia». Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Solo asentí. «Gracias, Tomás», susurré. «Pero no me debe nada. Lo que hice, lo hice porque amo a mi hija, a mis nietos. Y aunque le cueste creerlo, también a usted». Se quedó en silencio largo rato, y por primera vez fue un silencio compartido, no impuesto, uno que no dolía. A partir de ese día, algo se quebró, pero no en el mal sentido. Fue como si una pared invisible se hubiera caído, y por fin el aire pudiera circular entre nosotros. Mi yerno ya no evitaba mi presencia. Al contrario, buscaba mi compañía. Me pedía consejos, me preguntaba por las comidas de antes, por cómo cuidaba a su esposa cuando era niña, por historias de la familia que él nunca había querido escuchar. Una tarde, incluso, se sentó a ver conmigo una telenovela. Y aunque fingió que no entendía nada, se rió 2 veces. Mi hija observaba todo con una mezcla de sorpresa y alivio. Yo podía sentirlo en su mirada. Ella también sanaba, al vernos sanar a nosotros. Pero como siempre ocurre cuando el corazón empieza a abrirse, aparecen los fantasmas del pasado. Una noche,
Mientras cenábamos los 4, él se detuvo de golpe. Dejó el tenedor y sin levantar la voz dijo: «He sido un hombre muy torpe. No solo con usted, Isabel, sino con mi propia esposa, con mis hijos, conmigo mismo». El silencio en la mesa fue absoluto. Pensé que ser fuerte era controlar todo, tener la última palabra, ser el centro. Pero ahora entiendo que ser fuerte también es pedir ayuda, es admitir que uno no puede solo. Mi hija lo miraba con lágrimas contenidas. Yo solo apreté su mano bajo la mesa. «Gracias», le dije. No por decir algo, sino porque era lo único que nacía desde lo más profundo. Después de la cena, los niños corrieron a abrazarlo, y él lloró. Lloró como un hombre que deja caer una armadura demasiado pesada. Y yo entendí, por primera vez, que a veces la vida te pone en el lugar del estorbo, para luego mostrarte que eras el sostén. Pasaron las semanas, la rutina volvió, pero algo esencial había cambiado. La casa, que antes me pareció ajena, fría, silenciosa, se volvió hogar otra vez. Ya no tenía que esconderme en mi habitación, ni fingir estar ocupada para no incomodar. Me despertaba cada mañana con el aroma del café y con una taza servida en la mesa, esperándome. Mi yerno había vuelto al trabajo, aunque con horarios más ligeros, y cada noche, al regresar, pasaba primero por la cocina a buscarme. «¿Cómo estuvo tu día, Isabel?». Esa simple pregunta valía más que cualquier disculpa pasada. Empezó a traerme flores del mercado, no ramos caros, sino ramitas silvestres. Pequeños gestos, sinceros. Una tarde, los niños organizaron un dibujo familiar. Cada uno tenía que dibujar a los miembros del hogar. Cuando vi el papel de mi nieta, noté que me había dibujado justo en el centro, entre mamá, papá y ella. «Es que tú eres como el corazón de la casa», me dijo sonriendo. Tuve que girar el rostro para que no me viera llorar. Pero lo más inesperado fue lo que sucedió un domingo. Estábamos todos en el jardín, haciendo un picnic improvisado. Risas, limonada, migas de pan en la manta. Mi yerno se levantó, con una copa en la mano, y dijo: «Hoy quiero brindar por la mujer que me enseñó que la familia no se impone, se construye, y que a veces la ayuda que uno rechaza es justo la que termina salvándote». Todos aplaudieron, mi hija me abrazó. Los niños me llenaron de besos, y yo simplemente cerré los ojos y agradecí en silencio, porque aquella frase que alguna vez me destrozó, presencia innecesaria, se había transformado en algo muy distinto. Ahora era imprescindible. Los días siguieron su curso, pero ya no eran iguales, eran más suaves, más humanos. Me di cuenta de que no hacía falta cambiar grandes cosas para que el hogar se sintiera diferente. A veces basta con mirar con otros ojos y dejarse mirar también. Una noche, después de cenar, mi hija se acercó a mí mientras lavaba los platos. Me tomó la mano con delicadeza y me dijo en voz baja: «Mamá, perdóname por haber callado tanto, por no haber defendido tu lugar cuando más lo necesitabas». Me tembló la voz al responder: «Lo entiendo, hija, a veces uno calla, porque también tiene miedo, y el miedo nos vuelve sordos, incluso al dolor de quien más amamos. Nos abrazamos ahí mismo, con las manos mojadas, con el corazón limpio». Esa noche dormí con el alma en paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por fin, todo tenía sentido. Mi nieta mayor vino a mi cuarto al día siguiente. Se sentó en mi cama, con ese cuaderno donde escribe todo lo que vive, y me dijo: «Abuela, estoy escribiendo una historia sobre ti, sobre cómo salvaste a mi papá, aunque él no supiera que necesitaba ser salvado». La miré en silencio. Tenía los mismos ojos que mi hija cuando era niña, y también la misma sensibilidad. «¿Puedo leerla cuando la termines?», le pregunté. «Claro, pero cuando esté lista», respondió, «porque quiero que sea especial, como tú». Esa frase se quedó flotando en el aire como una mariposa que no quiere posarse, y entendí que, a veces, no es necesario que el mundo entero te aplauda. Basta con que te vea quien más amas. La vida volvió a tener ese ritmo sereno, que solo se aprecia cuando ya se ha atravesado una tormenta. Las mañanas eran más dulces, las risas de los niños más frecuentes, los silencios más cómodos. Ya no me sentía una visita, ni una sombra, ni un estorbo. Era parte, simplemente eso. Y eso lo era todo.
Una tarde, mientras regaba mis plantas en el patio, mi yerno se acercó en silencio. Traía una caja pequeña en las manos. La abrió y me la mostró. «Son fotos viejas de familia que encontré», dijo. «Pensé que te gustaría verlas». Tomé una de las fotos. Era de mi hija, con su padre. Éramos jóvenes, éramos felices. Me temblaron los labios, pero sonreí. «Gracias por esto», susurré. Él se quedó un momento allí, mirando la imagen conmigo. «¿Sabes, Isabel? Nunca imaginé que terminaríamos así. Y me alegra haber estado tan equivocado». Yo reí suavemente. «A veces, los errores más grandes son los que más nos enseñan», respondí. Nos quedamos sentados un rato, hablando de nada y de todo. De la infancia de mi hija, de recetas antiguas, de lo que vendría. Y en ese momento, entendí que la vida me había regalado algo inmenso, una segunda oportunidad de ser vista, de ser valorada, de ser amada, no como madre, no como abuela, sino como mujer, con historia, con nombre, con voz. Esa noche me senté frente a la ventana de mi cuarto, con una taza de té entre las manos y el corazón tranquilo. La casa dormía. El reloj marcaba lento, y la luna iluminaba la alfombra como un reflejo suave de paz. Pensé en todo lo vivido, en lo que dolió, en lo que sanó, en lo que quedó. Recordé la frase que me persiguió durante meses: presencia innecesaria. Y sonreí, porque ahora sabía que no hay presencia más necesaria que la de alguien que ama sin condiciones, que sostiene sin esperar nada, que cuida, incluso cuando es herida. Escuché pasos suaves. Era mi nieta menor. Venía con su osito en brazos y los ojos medio cerrados. «Abuela, ¿puedo dormir contigo esta noche?» Le abrí la manta, subió a mi lado y se acurrucó como un pajarito tibio. «Me gusta cuando cuentas historias», murmuró. «¿Cuál quieres?», pregunté. «La tuya». Sentí un nudo dulce en el alma. La mía, mi historia, mi voz. Acaricié su cabello y comencé así a hablar, suave, despacio, como quien riega una semilla en la oscuridad. Le conté de mi infancia, de su madre cuando era niña, de su abuelo, de las veces que el corazón se rompe y también se recompone. Le conté que la familia no siempre es perfecta, pero es el lugar donde uno aprende a amar. Cuando ella se quedó dormida, seguía hablando en mi mente. No para ella, sino para mí. Y comprendí que, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo diga, hay historias que sanan, historias como la mía, como la tuya, como la de cualquiera que haya sido invisible alguna vez y haya vuelto a brillar.